Vamos entonces a lo que es el libro de Joel. Vamos a recapitular el capítulo 3 de lo que hemos visto. Solamente vimos el versículo 1 y ni siquiera entramos al 2. Hoy vamos a ver el 1, 2 y 3 y luego el pensamiento que encierran estos 3 versículos, ¿ok? Quiero que tengan esto en mente. Ha sido algo maravilloso el poder observar lo que hemos podido ver hasta este momento. Hemos observado la gran promesa del capítulo 2, del versículo 18 hasta el versículo 32. Sin embargo, algo que no me acuerdo si les comenté o no, algunas versiones antiguas en cuanto a lo que viene siendo este libro dividen, y algunas contienen 4 capítulos en vez de 3. La sección del versículo 28 del capítulo 2 hasta el versículo 32, algunos narran eso como un solo capítulo, y por consiguiente el capítulo 3 para ellos viene siendo el capítulo 4. ¿Okay? Esto solamente quiero que ustedes lo tengan en mente, porque algunas versiones en español, si ustedes llegan a estas versiones, cuando ustedes miran este libro de Joel, les va a decir allí que es otros números dentro de los versículos, y lo va a dividir como el capítulo 3, el versículo 28 en adelante del capítulo 2. Entonces esta versión no lo hace, pero hay unas versiones que cuando llega a esta sección del versículo 28 hasta el 32 le va a decir capítulo 3, 1, 2, 3, 4 y los versículos al lado. Y luego en el capítulo 3 le va a decir 4, y 4, 1, 4, 2, 4, 3. Eso hacen algunas versiones, porque algunos habían dividido esa sección, la promesa del Espíritu Santo, lo consideraban un solo capítulo, algo muy importante, y lo aislaban de todo. Ahora recuerden, nosotros mantenemos todo en su contexto, y el capítulo 3 es la continuación de lo que hemos visto en el capítulo 2. ¿Okay? Entrando al capítulo 3, vamos a recapitular el capítulo 1 y el pensamiento del 2 para poder conectarlo con el 3. En el capítulo 2 hablamos o vemos del por qué Dios les llama al pueblo, ¿verdad? En la primera sección miramos que hay consecuencias, son terribles, habla de la langosta, la destrucción, la sequedad, la soledad, de cómo todo iba a ser aislado o hecho desierto, desolado, ¿verdad? Esas son las terribles consecuencias del ejército que Dios iba a enviar, y lo usa de una manera simbólica para hablar sobre estos langostas literales. Usa esa lección simbólicamente para hablar de las naciones que vendrían a destruir. Dado que esto de la langosta fue algo cierto que sucedió, lo está usando el profeta como ilustración para atraer a la mente de los judíos la destrucción que va a venir, por las consecuencias en las cuales se encuentran, están en pecado. Entonces vemos que en el versículo del 12 al 17 del capítulo 2, Dios ofrece la manera de que estas consecuencias no vengan a ellos, ¿sí? En hecho, a nosotros nos dice de lo terrible que es el infierno, pero nos ofrece también aquella solución para evitar el infierno, lo que es el evangelio, lo que es la salvación, y a ellos les llama a través de un mensaje, y ese mensaje habla de arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento habla de la reconciliación. Cuando una persona se arrepiente, está dispuesta a abandonar de la manera que piensa, de la manera que vive, para evitar estas consecuencias, porque es lo correcto en hacer, en obedecer el evangelio, y en este caso obedecer el mensaje de Dios. Si esto hacen, dice Dios, si esto sucede, si hay una reconciliación conmigo, si ustedes son obedientes, entonces viene esta promesa. La promesa del Espíritu Santo, la promesa de todo lo que vendría del 18 en adelante, de cómo Dios va a ofrecer salvación por amor, dice, a su pueblo. Dios va a ofrecer esto. Entonces vemos que son lo que Dios promete, y eso fue lo que terminamos la semana pasada, el pensamiento de lo que Dios promete. Y vimos 6 P's de lo que Dios promete en esa lección. Entonces todo esto es el contexto del capítulo 2. ¿Okay?
Y esto lo vimos, solamente quiero refrescar sus mentes. De aquí en adelante emprende el capítulo 3 y el capítulo 3 vuelve a retomar el pensamiento de lo que acaba de decir. Y acuérdense que fue lo que vimos aquí. Vamos a pedir a alguien que lo pueda leer. Porque he aquí en aquellos días y en aquel tiempo que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, de Judá y Jerusalén. Gracias. Tenga esto en mente. Hablamos de esto. ¿Se acuerdan que mencionamos sobre la cautividad de Judá y de Jerusalén? ¿Se acuerdan que dice haré volver la cautividad? Esto es la Reina Valera, le comentaba esto a David. Esto es un lenguaje que es confuso, no es muy claro, no es muy fácil de entender. Para unos, y la primera conclusión que sería yo es que la cautividad volvió otra vez a ellos. Volvieron a ser cautivos, al menos así lo. La restauración. Y eso es lo que habla, ¿verdad? Sería la otra. Entonces ahí vemos. En aquellos días, vamos a analizar esto primero. En aquellos días, la pregunta sería, ¿cuáles días? ¿A qué días se está aferrando aquí? ¿O qué días está narrando el profeta? El versículo 29 del capítulo anterior, ¿se acuerdan que lo miramos? ¿Alguien que lo pueda leer una vez más? Y también, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces aquellos días son los días en lo cual está hablando de, no de días en sí literales, sino días en tiempo, en una era, ¿verdad? En un lapso. Y cuando está hablando en aquellos días, está hablando en aquel tiempo o en aquella era, la era cristiana, que estamos apuntando aquí o observando desde el versículo 18 en adelante. Estas promesas son para el cristianismo del Espíritu Santo. Entonces, esos mismos días, dice el profeta, continúa con esto que va a añadir. Estos mismos días va a suceder esto. Y van a ver qué maravilloso es ahorita que lo desarrollemos. Porque se queda uno perplejo de cómo Joel habla de esto. No sé si vieron Facebook, no sé si vieron la imagen que subí. Si no la vieron, qué bueno, porque ahorita lo voy a explicar. Mi tiempo, ¿verdad? Pero la subo para que la gente sepa de lo que vamos a hablar, ¿sí? La subo para que estén atentos, aquellos que nos escuchan y los que nos están viendo en Facebook Live, de lo que está sucediendo. So, tengan esto en mente. Cuando vamos a ver o vamos a observar este tema, va a ser un sentido muy claro de poder entender Hechos capítulo 2. De entender lo que sucedió en el día de Pentecostés, y esto viene haciendo referencia a eso. Ahora, la era del cristianismo mencionábamos, y aquí es donde hice la pregunta y Juanita nos comentaba, ¿verdad?, de la reconciliación, y observamos la versión Dios habla hoy. Esta fue una de las versiones que yo sugiero por si ustedes gustan entender un lenguaje más simple. Cuando llegue ese momento, dice el Señor, haré que cambie la suerte de Judá y de Jerusalén. Ahora, déjenme les digo algo, aunque usa algo más simple aquí, cuando se habla de suerte, no se está hablando, se está hablando del estado de la persona, y a veces una interpretación, aunque te ayuda, no te aclara el punto. So, vamos a la siguiente, que es la PDT. Porque en los días en que yo cambie la fortuna de Judá y de Jerusalén, esta es la palabra de Dios para todos, dice, yo voy a cambiar la fortuna y yo voy a cambiar lo que es anteriormente, ¿verdad? Lo que también leímos allí, la suerte. Pero cuando hablamos de esto, no está hablando del cambio físico de la persona de Jerusalén o de Judá, sino estamos hablando de una restauración espiritual, ¿verdad? De una restauración que Dios va a hacer cuando habla de que va a cambiar. Dice, la condición de esa persona, de mi pueblo, yo voy a hacer que eso cambie. Yo voy a traer una restauración en ellos. Yo voy a hacer una renovación en este pueblo que es mío. Al igual que en otras nos ayudan a comprender de la cautividad, siendo una restauración. Y ese pueblo, dice, va a tener en mente, ¿verdad? Es importante ver estas versiones, va a tener en mente ahora una condición diferente. Ahora,
Déjeme continuar con esto porque ahorita esto lo va a ir aclarando. En cuanto a la restauración, dice que Dios habla en esta sección. Ahora vamos a hablar. Estamos hablando de esta condición espiritual que estaban antes, una condición que era hasta cierto punto espiritual, pero llena del pecado, ¿sí? Porque hacían los ritos espirituales y religiosos, pero el pecado no se quitaba completo. Aunque ellos llevaran a cabo los sacrificios, las ofrendas y todo lo que traían, el pecado permanecía allí. Ahora Dios iba a hacer una restauración. Ahora sería la pregunta, cuando hablamos de restauración es traerlo a un estado que fue antes. Cuando hablamos de esto estamos hablando a un estado cuando el hombre no tenía pecado. A un estado cuando el hombre iba a Dios a restaurar a este individuo y a este pueblo, a traerlo a una condición como cuando era sin pecado el pueblo de Dios. ¿Ok? Entonces, tenga esto en mente. Y cuando hablamos de esto hacemos la pregunta, ¿a qué se refiere? Cuando leemos el profeta Job, por ejemplo, uno se da cuenta de una persona que está de gran influencia, de gran dinero, de gran terreno, de gran ganado, y al igual de buena reputación entre la gente. Sin embargo, cuando él fue tentado por el enemigo, él perdió todo lo que poseía, su familia, su dignidad, y encontramos que aún así, después de todo lo que él vivió, el profeta, ¿verdad? El libro termina con estas palabras alentadoras, y hablamos de esto la semana pasada. Dice, y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos, y el Señor aumentó el doble de todo lo que Job había poseído. ¿Ok? Sí. No entiendo. ¿Cuándo estaba un pueblo sin pecado? ¿El pueblo sin pecado? ¿El hombre, el ser humano? Siempre, el hombre siempre ha tenido pecado, los pueblos siempre han tenido pecado. Bueno, el ser humano en la creación, cuando estamos hablando de la creación, Adán y Eva vivieron en un tiempo donde había una relación personal con Dios. Es el único tiempo. Es el único tiempo, antes de la exacto. fruta. Exacto. Cuando Dios va a restaurar, va a traer algo a su estado, Okay. a un estado previo que Dios va a hacer, y un estado, lo que hizo Dios en el día de Pentecostés es quitar por completo el pecado. Eso es lo que existía en el jardín de Edén, no había pecado, hasta que el hombre lo introdujo. ¿Ok? Entonces ese es el estado que Dios está restaurando. Y aquí con Job nos enseña el ejemplo. La misma palabra que se usa para, que se traduce aquí como restauró, en la otra se usa que volverá a la cautividad. Entonces, cuando se traduce en la Reina Valera de esa manera, en las Biblias Américas no, en las Biblias Américas sí dice restauró. Entonces el Señor restaura el bienestar de Job. ¿Qué hace? Le trae su salud, le trae su beneficio de su familia, sus ganados, su dinero, su reputación. Todo esto viene a ser restaurado, todo esto viene a ser a una manera que era antes. Pero esto bien viene cuando Job ora por sus amigos. Entonces quiere decir, lo que nos está enseñando es que cuando Cristo vino a intervenir por sus amigos, ¿verdad? Dice él, nadie me quita mi vida sino que yo la doy por mis amigos. Vosotros sois mis amigos, dice, si hacéis lo que yo os digo. Juan 15, versículos 13 y 14. Entonces cuando hace esto Jesús, Job, como Job, interviene por sus amigos, trae el beneficio. Y el beneficio que trajo es el perdón de pecados, ¿verdad? La salvación vemos en Cristo Jesús. Y ahorita vamos a ver un poquito más de pasajes, porque esto hay que ir aclarándolo más y más, ¿ok? Entonces vemos que su condición física, su condición espiritual y su condición material fue restaurada mejor a lo que era antes, doble, ¿sí? Doble. Y a lo que podemos concluir fue su misma esposa con la que volvió a tener más hijos, fue su misma esposa con la que volvió a tener más cosas materiales y cosas en las cuales Dios le proveyó todo esto. Ahora, todo esto solamente es para explicar lo que es restaurar. Cuando seguimos, aún después de todo lo que vivió el profeta, bueno, esto ya lo vimos, ¿verdad? Y aquí lo que quedaba, faltó, que no se aclaró en el otro, era de Génesis capítulo 13, a lo que hablamos de una restauración antes de que viniera el pecado. En el capítulo 3 viene el pecado,
y el ser humano es excluido de la presencia de Dios y vienen todas las consecuencias. Ahora, quiero que veas esto. Ya vimos el versículo 1 y el versículo 1 nos pone la plataforma. En aquel tiempo, dice, voy a restaurar, voy a brindar una libertad, en otras palabras. ¿Okay? Voy a liberar. Ahora, note el versículo 2, ¿quién no lo puede leer? Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ella, a causa de mi pueblo, de Israel, mi heredad, a quien ella aparecieron entre las naciones, repartieron mis tierras. Ok, entonces vemos allí que aquí este versículo nos levanta 3 preguntas. Ok, y esas 3 preguntas que vamos a ver nos narran o nos dejan saber de cómo, primero es, qué es lo que Dios hará, qué es lo que va a hacer, por qué lo va a hacer y cómo lo va a hacer. ¿Okay? Las preguntas naturales se hacen por el texto. Las preguntas, vemos que el texto nos dice qué es lo que va a hacer Dios. Menciona un valle, el valle de Josafat. El valle de Josafat solamente aparece en este libro y vuelve a aparecer en el versículo 14, si no me equivoco, cuando habla del valle de la decisión. Hace referencia al mismo valle. Ahora, quiero que tengan en mente esto. El capítulo 3 está hablando del gran día del Señor. O la Reina Valera lo pondría como el gran día de Jehová. ¿Ok? Ese es el propósito del capítulo 3. Y el capítulo 3 va a poner la plataforma de lo que va a suceder en ese gran día. Del 1 al 3 vamos a ver qué es lo que sucedió en el día de Pentecostés. Que eso es lo que está concluyendo el versículo 2. El capítulo 2, perdón. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Va a reunir a todas las naciones y las hará descender al valle de Josafat. Esta es la única vez que se hace mención en el valle de Josafat perteneciendo a ese rey. Ahora digo, en este caso, digo es la única porque fuera de este libro no se halla esa mención. No hay un valle que se llame Valle de Josafat. Directo así, usted lo puede buscar en toda la Biblia, no lo va a encontrar, solamente Joel lo menciona 2 veces. El profeta Joel pudo haber escogido este nombre, dado a que las cosas son más metafóricas o simbólicamente, y lo hizo con su significado. ¿Okay? El valle de Josafat, la Biblia nos enseña en 2 de Crónicas que hubo una pelea donde Josafat fue y ganó una gran batalla. Y este valle, según, se le dio de otorgo a Josafat. Por eso se le nombra Valle de Josafat, según el profeta Joel. Pero el significado Josafat denota Jehová ha juzgado o Dios ha juzgado. Y el valle, en este versículo 14, se menciona como el Valle de las Decisiones. Note el capítulo 3, versículo 14. Muchos pueblos en el Valle de la Decisión, porque cercano está el día de Jehová en el Valle de la Decisión. Note ahí, el Valle de la Decisión, el gran día viene en el Valle de la Decisión. Note cómo está haciendo referencia. Entonces el versículo 2 es más claro que está hablando a lo que significa. Dios va a juzgar en un valle. No está haciendo referencia al Armagedón. Déjenme aclarar esto, porque algunos llegan a pensar que este es el lugar, el terreno, el lugar llamado Megido, donde habrá una gran batalla y peleará el anticristo en contra de Dios o de Jesucristo. Esto no es lo que está enseñando Joel. Joel no está haciendo mención de esto. Joel está presentando una plataforma para que usted y yo conozcamos qué es lo que se hizo en el día de Pentecostés, lo que sucedió. Y hay algo que vamos a entender más adelante, que Dios está trayendo a juicio. ¿Cómo le ponemos? En ese mismo día, ¿Cómo le ponemos el encabezado del número 3? en el capítulo 3, pues está contestando la pregunta o está hablando sobre el gran día de Jehová. El gran día de Jehová. ¿Okay? El gran día de Jehová es el capítulo 3, pero del 1 al versículo del 1 al 3 nos va a explicar lo que sucedió en el día de Pentecostés. Ahora, quiero que tengan esto en mente. Dios ha juzgado. En el día de Pentecostés vamos a ver que Dios trajo un juicio.
¿Ok? Y ahorita lo vamos a explicar. Por lo cual entendemos que Dios hará reunir a todas las naciones con el fin de juzgarlas. Dios va a traer todas las naciones para juzgarlas. ¿Se acuerdan de Juan 3:16? ¿Sí se acuerdan de Juan 3:16? Vamos a ir ahí. Juan 3:16. No quiero que veamos el versículo 16, que la gente y el mundo solamente miran. El versículo 17 y 18 nos presentan lo que Dios hizo con su Hijo Jesucristo cuando aún el Mesías estaba en la tierra. Y en el día de Pentecostés esto vino a ser una verdad absoluta. Ahora, note el versículo 17. ¿Quién lo puede leer? Y el 18. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Note ahí, ¿ha juzgado Dios con Jesucristo? Sí. Dice, vino a salvar al mundo. Sí, claro que sí. Pero si no crees que Jesús es el Hijo de Dios, ya te condenaste. Hay un juicio que se pasó. Y en el día de Pentecostés, cuando se predicó el Evangelio, tanto se predicó para salvar el propósito primordial, pero cuando no se obedece, se juzga a uno, entra en un juicio. Entonces entendemos esto más claro. Cuando Pedro empieza a hablar en aquel día y nos presenta las promesas grandes, también nos presenta que Dios está llevando a cabo un juicio. Y este juicio se está declarando. En el día de Pentecostés se declaró. Y lo vamos a ver más detenidamente. Ahora ya vimos qué fue lo que Él hizo. Ahora vamos a ver por qué lo va a hacer. Porque su pueblo Israel, y no estamos hablando de Israel literalmente, estamos hablando de lo que significa. Su pueblo de Dios, quien es su heredad, fue esparcida entre las naciones y despojado de sus tierras. Las bendiciones que Dios les había otorgado. ¿Quién le dio la tierra a los israelitas? Dios. Dios se las dio porque Él es un Dios de gracia. Él les dijo, yo te la voy a dar. Esta tierra que fluye leche y miel. El mundo entonces menospreció su pueblo y lo expuso a vergüenza, quitándole aquello que era señal de la misericordia de Dios. ¿Recuerdan que dice Dios, y nunca más serán expuestos a vergüenza? Ahí anteriormente en el capítulo 2 habla sobre esto. Habla de cómo el pueblo no va a experimentar vergüenza, de cómo el pueblo no va a pasar esta situación. El versículo 27 lo dice, en el capítulo 2, 27, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca más, jamás será avergonzado. El versículo 26 también lo dice. Ahora, está trayendo a mente eso. Está diciendo el versículo 2 de que porque el mundo le quitó la bendición al pueblo de Dios. ¿Y cómo se la va a quitar? Cuando el pueblo de Dios se olvida de su mismo Dios. El mundo le quita la bendición. Y eso causa que sea avergonzado. Quiero que piensen esto. Un cristiano que cae en pecado, ¿está expuesto a vergüenza? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque la bendición de Dios ya no está en él. Y él o ella ya no depende de Dios. Cuando la persona depende de Dios, Dios le provee. Cuando la persona se aleja de Dios, Dios deja de proveerle y está expuesto a vergüenza. Porque ahora hay necesidad. Ahora hay dificultad. Tanto salud monetaria y espiritual. De toda manera empiezas a ver que hay necesidad en la vida de esta persona. No tiene propósito, no tiene sentido. Su vida va en decline y cada vez está difícil. Y se pregunta uno, ¿por qué? Está expuesto a vergüenza. Es avergonzado. Dios no está con esa persona. Dios no es su proveedor. Por consiguiente, ahora la persona está expuesta a que el mundo mire lo que es una persona sin Dios. Es interesante entonces el poder ver de lo que Dios va a hacer. Ahora, ¿cómo lo va a llevar a cabo? Todo esto a través del Mesías. El comentarista Lang dijo esto y me llamó la atención.
El objetivo del día del Señor es que la libertad del pueblo es la libertad, perdón, del pueblo de Dios. El objetivo. Lo que el día del Señor está hablando aquí en Joel es que el pueblo sea liberado. A eso está hablando. El día del Señor es para traer salvación. Pero cuando no, ese día viene siendo un día espantoso. ¿Ya? Para aquellos que no tienen esperanza. Porque aquellos, como dice Juan, capítulo 3, versículo 18, que acabamos de leer, aquel que no ha creído ya es condenado. Y esto es lo que viene siendo un gran día para algunos y para otros viene siendo un gran día espantoso. Y eso es lo que empezamos a observar de Joel. Entonces el final de los tiempos del Mesías, el cual es el último tiempo o dispensación o era, como lo queramos decir, Dios manifestará una victoria total sobre toda forma de maldad, la cual fue y lo hizo a través de su Hijo, de Cristo Jesús. ¿Ok? Pues ahora, vamos a conectar los pasajes que nos hablan de esto. Note, despojando a los principados y a las potestades y las exhibió públicamente, dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto fue lo que hizo Jesucristo. Colosenses 2 y versículo 15. Colosenses 2:15 nos manifiesta que Jesucristo expuso y destruyó todo en la cruz. Y los expuso. Porque ese era el propósito del Mesías. ¿Eso no nos habló Joel? Claro que sí. Y Pablo nos aclara esto. ¿Qué hizo entonces? Trajo juicio y echó fuera al enemigo, dice. Trajo juicio al mundo y echó fuera al príncipe de este siglo, dice. Al príncipe de maldad. Juan 12 y versículo 31 nos menciona esto. Nos menciona que Jesucristo vino a hacer esto. Luego va y dice en 1 Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Encontramos que el diablo usaba el pecado y el pecado la muerte para poder oprimir al ser humano, al hombre. Pero cuando vino Cristo y vence la muerte y trae el perdón de pecados, Satanás está limitado. Sus obras no tienen poder ya. No me malentiendan con la influencia, porque la influencia de Satanás es fuerte y causa que muchos cristianos lleguen a cometer pecado y que la gente viva en pecado por la influencia. Pero su poder es limitado. Es limitado. ¿Con el fin de qué? Hebreos 2:14 nos termina diciendo destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Cuando Jesucristo vino a la carne y vivió con carne y sangre y se entregó en la cruz, vino a deshacer y vino a quitar y vino a borrar y vino a amar y vino a perdonar, y todo esto Dios lo vino a hacer a través del Mesías. Entonces el versículo 1, 2 y 3 nos habla tanto de una liberación y un juicio. Versículo 3, ¿alguien que no lo pueda leer? Y echará suerte sobre mi pueblo, y dirán a los niños por una ramera, y vendieron los niños por vino para beber. Quiero que tenga esto en mente. Este versículo del 1, versículo 2, ha sido simbólico y metafórico el lenguaje. El versículo 3 viene siendo igual. Esto que está hablando aquí de echar suerte, este término de echar suerte, en algunos, cuando se habla de esto o se define este término de echar suerte, era lo que se hacía, tanto que vinieran siendo con palos o con piedras, y estas piedras se echaban o estos palos se echaban y lo dejaban a la posibilidad de lo que eso diera para poder tomar una decisión. Ahora, tanto el pueblo de Dios llegó a echar suerte basado y guiado por la autoridad de Dios, pero
naciones paganas hicieron esto también. Y cuando hablamos de esto, hablamos de las naciones paganas que estaban echando suerte en la vida o por la vida de las personas. Dice que esto de echar suerte hacia alguien sobre su pueblo era porque habían prisioneros de guerra. Esto quiere decir que las personas que se estaban exponiendo en esta situación eran personas que habían capturado de una guerra. Y nos menciona Abdías 1:11, Nahum 3:10, nos dan el ejemplo de lo que es estos prisioneros de guerra. Pero dado que eran enemigos, el valor de sus vidas era nada menos que para satisfacer sus placeres. Dos ejemplos. El primero dice que el niño era vendido por una ramera. A eso consideraban el valor de un niño. A eso acreditaban. Prefiero, en otras palabras, una ramera que a este niño. Eso es lo que están diciendo, menospreciando a un niño que en este caso había sido prisionero de guerra. Y a las niñas lo usaban con el otro punto de vista. A esta niña la cambio por un poco de vino. Entonces vemos que los dos elementos, tanto una ramera como el vino, son elementos para satisfacer deseos carnales. Son elementos para satisfacer lo que viene siendo deseos o placeres que ellos estaban otorgando. Y encontramos este ejemplo también en Amós capítulo 2 y versículo 6. Entonces, versículo 1 nos presenta la libertad que Dios quiere. Capítulo 2 nos presenta el juicio y el versículo 2, perdón, y el versículo 3 nos presenta también evidencias del por qué. ¿Okay? So, vamos a resumir todo esto y con esto concluimos. Ahora no pude poner los colores todo en su lugar, pero nomás subrayé los puntos. En el día de Pentecostés, ¿okay? Los próximos 5 minutos es lo que vamos a ver esto. En el día de Pentecostés, esto fue lo que sucedió. Dos cosas. En ese día Dios trajo libertad y juicio. En ese día. Y ahorita vamos a ver algunos pasajes para reforzar y explicar todo esto. Encontramos que lo primero y lo más importante, lo más primordial que Dios tenía para exponer el Evangelio era para reconciliar a su pueblo con Él. El traerles el perdón. Eso es lo que Dios quería. Dios quiere una reconciliación, restauración, para que un pueblo que era pecador viniera ahora a ser un pueblo puro y santo delante de su presencia. Que era su pueblo, sí. Incluso Romanos 1, el versículo 16 y 17 nos habla que Pablo no se avergüenza del Evangelio, dice, porque es poder de Dios para salvación. Luego dice, ¿para quién? Para el judío primeramente y también para el griego. Sí, lo primordial del mensaje de salvación iba directo a su pueblo. Era lo primordial. Y de allí no limitó lo que era también el mundo entero. No lo limitó solo a su pueblo. Era para todo el mundo entero, pero Dios primordialmente trajo el Evangelio directo a su pueblo. Ahora vemos. El mensaje que se predicó en dicho día, que es el día de Pentecostés, fue un mensaje que Dios proveyó para brindarle la libertad de la esclavitud del pecado. ¿Sí? En Juan 8, el versículo 24, le dice, ciertamente vuestros pecados moriréis, si no crees que yo soy. Y en Hechos 2:38, en el día de Pentecostés, cuando encontramos este mensaje, encontramos precisamente un perdón de pecados. Encontramos lo que viene siendo un arrepentimiento, un bautismo, con el fin de obtener el perdón de pecados. Entonces vemos que en este día, Dios lo primero que quería hacer era liberar a la persona. Es el propósito. Liberar a la persona de esa condición pecaminosa. Liberarlo de su pecado, de su pasado, liberarlo de aquello que no lo va a dejar llegar a la morada eterna. Es a través del Evangelio que las personas son adoptadas. Dice Efesios 1, el versículo 5, que a través de esto, a través del Evangelio, es que llega Dios, a usted y yo llegamos a ser adoptados, a ser hijos de Dios. Sabemos que hay una adopción aquí.
vemos que hay un perdón. 1 Pedro 3:21 menciona que el bautismo corresponde a esto, ahora nos salva. ¿Sí? Hay un perdón de pecados, hay un lavamiento. ¿Por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados. Hay una reconciliación con Dios. Todo 2 Corintios 5, 18 al 20 nos habla del ministerio o del ministerio de la reconciliación. Dice que Dios, queriendo, a través de nosotros estamos rogando, dice Dios, para que ellos vengan a esa reconciliación, para que ellos obedezcan. Entonces vemos que el primordial plan de Dios en el día de Pentecostés era liberar al pueblo. Pero no podemos olvidar que en ese mismo día tanto libera como condena. Condena a la persona que no quiere obedecer. Condena a la persona que no está dispuesta a recibir la libertad. Es muy interesante. A veces se nos olvida esto. Y a veces no lo queremos tratar porque decimos, no, es que, hermano, tiene que haber otra cosa. O espérame, es que... No, la Biblia enseña que tanto el propósito es salvar, pero cuando ese mensaje se rechaza, entonces ese mismo mensaje te condena. Dios trajo juicio al mundo entero cuando envió a su Hijo al Salvador, a salvarlo, y encontramos aquí, ¿verdad? Juan 3, 16, 17, 18 y Marcos 16, 15 y 16, ¿se acuerdan? De seguir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, más el que no, que ¿trajo juicio Dios? Claro que sí. Trajo juicio, porque trae el mensaje de salvación y trae el bienestar de ese mensaje, trae la purificación, trae el perdón, trae el amor, trae la justicia, trae la gracia, pero la otra moneda, al rechazar eso, tiene que haber consecuencias. Y Dios lo presenta. El no aceptarlo, te condenas. Te condenas. Hay un juicio que viene hacia ti. Entonces vemos que estas cosas van a suceder por 3 razones. Por el menosprecio de la gente de Dios, por aquellos que consideraban, ¿verdad?, que era sin valor la gente, que miraban a la gente de Dios y la miraban con desprecio o hacían un espectáculo, mejor dicho. Incluso Hebreos capítulo 10, versículo 32 en adelante nos habla y nos menciona el versículo 32 y 33 que los judíos cristianos que se les está escribiendo esta epístola, a ellos dice, ustedes sufrieron con gozo y aunque fueron hechos espectáculo, estaban gozando por las cosas de Dios. El mundo lo hacía un espectáculo, sí, los metían en el coliseo, los destrozaban, los miraban cómo los asesinaban las bestias o los mismos gladiadores los mataban. Y ellos estaban, en este caso el mundo, siendo juzgados por eso mismo, por esas acciones. Luego vemos que también la segunda ocasión que se miró fue por el menosprecio de las bendiciones. El mundo le quitó aquellas bendiciones al pueblo de Dios. Hebreos capítulo 10, 34 en adelante, habla de cómo los judíos cristianos fueron despojados de sus tierras, de sus bienes, de todo lo material, todas las bendiciones que Dios les había dado, tanto espirituales como materiales, las estaban perdiendo. ¿Saben por qué las espirituales? Porque estaban dispuestos a abandonar la fe, por lo que estaban perdiendo materialmente. Entonces encontramos que el mundo estaba despojando al pueblo de sus bendiciones, lo estaba poniendo expuestos a vergüenza. Encontramos el número 3, la tercera razón. Encontramos que en el día de Pentecostés Dios trajo juicio porque aquellos o esas personas, dice, menospreciaron la vida. Menospreciaron la vida. Aquel lenguaje de un niño por una ramera o una niña por una bebida es un hipérbole, es para exagerar la condición de cómo miraban ellos la vida, el valor de los judíos, de cómo miraban ellos el valor de aquello que Dios había otorgado. Cuando vemos este ejemplo, es un menosprecio a la vida en sí. ¿Y cómo mira la gente hoy en día? ¿Qué es lo que vemos en las noticias? ¿Qué es lo que estamos viendo? Que están peleando aquí en la política. ¿No pelean el aborto?
Y hay un gran grupo fuerte que lo quiere aferrar y lo quiere tener y lo quiere guardar y quiere que los impuestos de ustedes y los míos paguen para esto. Hay una gran cantidad de gente. ¿Menosprecian la vida? Sí, menosprecian la vida. Entonces es importante considerar que cuando estas personas menosprecien la vida, Dios va a traer un juicio, y el mundo que desprecia esta vida, que desprecia a estos individuos, en este caso sus acciones, las tuyas y las mías, el despreciar al Hijo de Dios. En el día de Pentecostés hubo varios que lo despreciaron, que dijeron: Señor, no es suficiente este mensaje, ese Jesús no es el Cristo, y nosotros no vamos a obedecer ese mensaje. Y hasta hoy en día el judío cree lo mismo y no acepta a Jesús y está esperando un Mesías que nunca va a venir. Pero el que va a venir y regresará por segunda vez es aquel que despreciaron y aquel que los va a juzgar. Entonces encontramos aquí esas mismas obras los van a traer a juicio. Y vemos que en Apocalipsis 20 del 11 al 15 menciona eso precisamente: serán expuestos a juicio por lo que hicieron. Y en el día de Pentecostés esto sucedió. Recuerde que todo esto es un menosprecio. ¿Menosprecio de qué? De no ser parte del pueblo de Dios. La gente que no obedece el Evangelio considera que el pueblo de Dios no es suficiente. ¿Cuántas veces hemos oído: no, hombre, yo para ser cristiano? No, ¿para qué? Igual como aquel. Y un menosprecio en el cristianismo. Un menosprecio de lo que es el pueblo de Dios. Y esto encontramos de lo que es. Segundo, ¿para qué? No, hombre, al hermano le va tan mal. No, hombre, a mí, no, me convierto en cristiano, me va a ir igual que esta persona. Y empiezan a menospreciar. Y lo tercero es, menosprecian la vida. Y simplemente y sencillamente no quieren la vida que Dios ofrece, la vida eterna. Y por esto Dios trae juicio. Este mensaje de Joel 1, 2 y 3 es un mensaje tan simple y es un mensaje tan profundo que el día de Pentecostés eso fue lo que sucedió. Por eso nos lo presenta Joel. Dios, lo primero y lo primordial que tenía en mente era liberar al hombre, pero lo juzga y lo condena cuando él menosprecia ser parte del pueblo de Dios, cuando él menosprecia las bendiciones que Dios le ofrece, y cuando él menosprecia la vida que Dios ofrece, la vida eterna. Y créanme que hay gente que, aunque no lo diga verbalmente, esto es lo que está haciendo. Y Dios ha prometido esto, tiene consecuencias y son terribles. Hebreos, si usted sigue leyendo el mismo libro, en el capítulo 10, versículos anteriores, del 25 en adelante, menciona que cuando no se considera importante el reunirse o el estar en la iglesia, dice que entonces has pisoteado la sangre de Cristo y la consideras inmunda. No es suficiente. Y dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Porque nuestro Dios no está muerto, está vivo. Y es algo que va a ser horrendo para la persona que caiga en dicha condición delante de Dios. Entonces, concluyendo este pensamiento, Dios en el día de Pentecostés trajo libertad y juicio. Y Juan 3:18 es el pasaje que nos ayuda a recordar esto. El que en él cree, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, note, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ninguna condenación hay en los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Pero fuera de Cristo te condenas. Quiero que tengas esto en mente. Si no has entregado tu vida al Señor, quiero que medites, quiero que anheles y examines tu vida. Dios te da la oportunidad siempre. En el día de Pentecostés tuvo este propósito: enseñarte que la razón que envió a su Hijo fue para salvarte.
Pero si tú no la aceptas, tú te condenas. Aquel que no recibe mis palabras, dice, tiene quien lo juzgue. Las palabras que os he hablado, me juzgarán en el día postrero. Y eso es lo que Jesucristo dijo en Juan 12:48. Eso es lo que Jesucristo nos manifiesta en Juan 3 y versículo 18. Y todo a través del Nuevo Testamento encontramos el que no es con Cristo, entonces es en contra. Apelamos a tu alma, apelamos a tu oído, a tu conciencia para que medites en esto. Vamos a pedir a nuestro hermano Eliseo si nos puede dirigir en este himno.